¿Cuántos están dispuestos a escuchar? ¿Cuántos trajeron su Biblia? Porque yo quiero que usted tenga su Biblia abierta para lo que el Señor nos va a hablar en esta hora. También quiero pedirle el favor que no se duerma. Para uno de predicador lo más triste es ver que la gente se duerma. Un día fui a un evento y un hermano que estaba en la primera fila se durmió. La verdad, se durmió tanto que parecía que se hubiera desmayado. Estaba dormido profundo. Y lo peor de todo no es que se durmió, sino es que el hermano roncaba. No solo está dormido, sino que roncaba. Y lo peor era que cuando yo hacía una pausa, mi silencio coincidía con el ronquido del hermano. Así que yo hacía la pausa y el hermano... Y otra vez yo predicaba y ya estaba desesperado y hacía una pausa para respirar o tomar agua y el hermano... Me desesperé y dije no más. Y entonces le dije a la hermana, a la esposa, le dije: hermana, despiérteme a su esposo. Y la hermana me dijo: despiértelo usted, que fue quien lo durmió. Yo espero que hoy nadie se duerma por mi culpa. Hemos estado hablando de intercesión y hemos escuchado la expresión guerra espiritual. Y es que realmente, si queremos ser guerreros espirituales, tenemos que aprender a orar y a interceder. Yo dije que si queremos ser guerreros espirituales, tenemos que aprender a orar. Todavía no se oye, parece que el sonido está mal. Yo dije que si queremos ser guerreros espirituales, tenemos que aprender a orar. Ya se arregló el sonido. Porque por ahí dice algún hermano, no está en la Biblia, pero tiene mucha razón: cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Y cristiano que no ayuna, Satanás se lo desayuna. Así que sí o sí nos toca aprender a orar. Y yo quiero compartir acerca de un personaje de la Biblia. Descubra el personaje. Un personaje de la Biblia que en la historia de la salvación juega un papel muy importante. Un personaje que cuando uno lo lee, uno termina, aunque no quiera, uno termina identificándose con ese personaje. Fue un personaje muy privilegiado. Pudo conocer a Jesús de manera física, personal. ¿A cuánto les hubiera gustado tener ese privilegio? Haber podido caminar allá en el Medio Oriente con Jesús. Pero no solamente eso, sino que fue elegido para ser uno de los 12. ¿A cuánto les hubiera gustado ser del grupo de los 12? Ahí con Jesús escuchaban la palabra directamente de Jesús, caminaban con Él, oraban con Él, lo veían hacer milagros. Este era uno de esos 12. Pero óigame,
no solo era de los 12, era del círculo íntimo, porque Jesús tenía también su grupito muy cercano. Él tenía 3, y esos 3 podían estar muy cerca de Jesús, veían milagros que otros no veían, escucharon cosas que otros no vieron. Para que vaya descubriendo el personaje, era un líder apasionado, pero apasionado como el que más, pero a la vez era inestable. A veces estaba arriba y otras veces abajo. Usted, como conoce la Biblia, no voy a leer muchos textos para aprovechar el tiempo y que vayamos a almorzar, pero la primera vez que este hombre se encontró con Jesús, Jesús le hizo un milagro. Jesús le sanó la suegra. Claro, es un mal comienzo, ¿no? Por esa razón parece que este hombre terminó negándolo, porque es que eso no se le hace a un amigo. ¿Cómo se le ocurrió sanarle la suegra? ¿Para qué la sanaba? Pero bueno, así empezó este hombre. Era un hombre realmente que siempre quería tener la vocería. Un día iban en medio de la multitud y Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? ¿Y qué dijo él? Pero ¿quién? Mire toda la gente. Otra vez Jesús preguntó: ¿qué dice la gente que soy yo? Y él levantó la mano y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿De quién estamos hablando? De Pedro. Oiga eso. Pedro vio cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo. Pedro vio a Jesús glorificado en el monte de la transfiguración. Oiga, qué hombre tan privilegiado. Pero escúcheme, a pesar de eso, enfrentó un ataque satánico. Y si Pedro, con todos los privilegios que tuvo, enfrentó un ataque satánico, ¿quién eres tú y quién soy yo para creer que el diablo no nos va a atacar? Escúchenme bien claro. Desde el día en que tú y yo decidimos entregarle nuestra vida a Jesucristo, querrámoslo o no, estamos en una guerra espiritual. Esto no es si a usted le gusta o no le gusta, porque yo he escuchado cristianos decir: ay, pastor, no hable de guerra espiritual, que a mí la guerra espiritual no me gusta. Hey, es que esto no se trata de si te gusta o no te gusta. Estamos en guerra espiritual, querrámoslo o no. Pero la buena noticia es que podemos ganar esta guerra espiritual. Podemos ganar esta guerra espiritual. ¿Qué tal si lo dice bien animado y conmigo dice: yo quiero ganar la guerra espiritual? Yo no les escuché. Otra vez. Más animado diga: yo puedo ganar la guerra espiritual. Y con toda la fe del corazón diga: yo voy a ganar esta guerra espiritual. Y dele un aplauso al Señor, que nos hace más que vencedores. Aleluya.
Él nos hace más que vencedores. Yo quiero que abra la Biblia, la palabra de Dios, donde la tenga, sea en el papel o en el celular, pero por favor mire lo que dice la Biblia. Lucas capítulo 22, versículo 31. Lucas 22, 31. Cuando tengan listo para leer, me dicen con un fuerte amén. Los que están dormidos, diga gloria a Dios. Despiértenos, por favor. Lucas 22, 31. La palabra del Señor dice así, ¿estamos listos? Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti. Aquí está el intercesor de los intercesores. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Amén y amén. Dígale a su hermano una vez más: podemos ganar esta guerra. Anímelo al que está dormido, despiértelo y dígale: podemos ganar esta guerra. Dígale: ponga cuidado, y si no, no hay almuerzo. Podemos ganar esta guerra. Y no me vayan a colocar la otra vez en una iglesia me colocaron un numerito que decía 5. Y yo entendí que tenía que predicar 5 puntos más. Y casi no salimos, así que no me coloquen nada. Yo quiero, a la luz de la vida de Pedro, que respondamos a la pregunta: ¿qué hacer para ganar nuestra guerra espiritual? Pero antes quiero saber, ¿hay alguien aquí que ya es consciente de que está en guerra espiritual? Y pregunto por si acaso, ¿hay alguien que quiere ganar esa guerra espiritual? ¿Cree que podemos o no podemos? Yo quiero dejar en su corazón, si me lo permite, 3 claves. 3 claves que le van a ayudar a ganar su guerra espiritual. Yo quisiera predicarle cómo evitar la guerra espiritual, pero eso es imposible. La única forma sería perdiendo, es decir, dejando de ser cristiano. Pero si eres cristiano, vas a estar en guerra, ¿sabe por cuánto? Por toda la vida, hasta que Cristo venga. En el texto que acabamos de leer, ¿cómo empieza el texto? Vuelva a la Biblia. Versículo 31 dice: dijo también el Señor. Y cuando leemos esto hay que ponerle un sentido de urgencia. No lo leamos plano. ¿Cómo cree que lo dijo Jesús? Jesús lo dijo así: Simón, Simón,
Y aquí Satanás os ha pedido para zarandearte como a trigo. Oiga eso. Oiga lo que el Señor Jesús le dice a Pedro. Recordemos un poquito el contexto. Esta es la última noche antes de que Jesús vaya a la cruz. Lo que sabemos es que Jesús dijo esto en un ambiente de amistad, de comunión, donde les compartió la cena, donde instituyó ese mandato, donde les está hablando de los problemas que vienen. Y yo me puedo imaginar a Jesús comiendo cordero. De repente, si hubiera sido aquí, estaría comiendo canchita, estaría comiendo cuy o algo así por el estilo. Y se queda mirando a Pedro y que le dice: Simón, Simón, Satanás te ha pedido, ¿para qué? Para zarandearte como a trigo. Y aquí está la primera clave. Si tú quieres ganar tu guerra, lo primero que tienes que aprender es a escuchar la voz de Dios. Yo dije que tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. ¿Sabe cuál es el problema de esta generación? Que es una generación que no quiere escuchar y menos la voz de Dios. Uno de los problemas más tenaces que tenemos es este teléfono, que ya no nos permite escuchar, que a veces estamos en la mesa del comedor como familia, pero nadie se está escuchando porque cada uno anda metido allí en el WhatsApp, en el Instagram, en el TikTok, en cuanta cosa por ahí hay, y no pueden escuchar. Y esa es la razón por la que muchos no escuchan la voz de Dios. Y eso fue el problema de Pedro, porque el Señor le dice a Pedro: Simón, Simón, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Yo quiero que se meta en el relato. Si la persona no fuera Simón, sino tú, y Dios te dijera a ti: oye, mira, el diablo tiene un plan en contra tuya. Le pregunto, usted como intercesor, ¿usted qué haría? ¿Qué debería hacer usted por lo menos? Lo mínimo que uno haría es decir: Señor, ¿y qué hago? Señor, oriénteme. Señor, ayúdeme, aconséjeme. Pero ¿cuál fue el problema de Pedro? El problema de Pedro fue que no quiso oír. Pedro se parece a algunos cristianos que hay en Colombia, aquí en el Perú no. Allá una hermana estaba en el culto consagrada, orando y orando y orando, y de repente una vecina llegó y le dijo: hermana, pongámosle un nombre, hermana Chencha, espero que nadie se llame así, hermana Chencha, a su esposo le acaban de dar un disparo. Y la hermana que está orando dice: ¿cómo así? ¿Y en dónde le dispararon? Y le dijeron: en el oído. Y la hermana siguió orando y cantando. Y la vecina le dijo: ¿usted no me oyó? A su esposo le acaban de dar un disparo en el oído. Y ella dijo: sí, no hay problema, es que a mi esposo lo que le entra por un oído le sale por el otro. Y así hay cristianos que van al culto, que van a un congreso, pero a los 2-3 días lo que les entró por aquí les salió por aquí. Dígale al que está a su lado: aprende a escuchar. Si hay algo que un intercesor tiene que aprender, es a escuchar la palabra de Dios. Sí, amén. Y mire la manera como el Señor le habló a Pedro. El Señor no lo llamó Pedro. ¿Cómo lo llamó?
Simón. Pero usted que conoce Biblia, usted recordará que hace 3 años, cuando el Señor lo llamó, ¿qué le dijo? Ya no te llamarás más Simón, sino te llamarás Pedro. ¿Qué significa Simón? Simón significa inestable. Inestable. ¿Y qué significa Pedro? Piedra, roca, firme. ¿Sabe una cosa? Aprenda esto. El enemigo nos va a atacar justo en nuestra debilidad. Ahí donde usted es débil, por ahí lo va a atacar. Y usted tiene que estar en la jugada. Porque si usted no sabía, Satanás sabe cuál es su debilidad. ¿Y sabe por dónde lo va a atacar? Por ahí. Lo va a atacar por ahí. Por eso hay hombres que llegan a la iglesia, se convierten y luego le hablan a uno como pastor. Pastor, ¿qué será? Antes de que yo era cristiano, cuando era un mundano, las mujeres ni me volteaban a mirar. Nadie, por más soles que tuviera, no me miraban. Pero ahora que soy cristiano, la de la oficina me está coqueteando, la vecina me coquetea, todas me coquetean. ¿Qué será? Que adquirí una especie de belleza. No, no seas tonto, es el diablo que sabe cuál es tu debilidad y por ahí te va a atacar. Por eso la Biblia dice: el que piense estar firme, mire que no caiga. Ojo con su debilidad. Simón, Simón. ¿Y qué dice? El diablo te ha pedido ¿para qué? Para zarandearte. Esta palabra en el original tiene 2 significados. Una es exetésato, exetésato, que significa tender una emboscada. Más o menos lo que hizo la esposa de Potifar con José, le tendió una trampa. Pero la otra palabra en el griego es siniazo, que significa arrojar por el aire. Ustedes que son una cultura muy linda, que conocen el trigo, la cebada, para que suelte la cáscara, ¿qué tiene que hacer primero usted? Antes de todo, ¿qué tiene que hacer? Pegarle, pegarle. Y después de que la golpea, ¿qué hace? La tira para arriba. Oiga, ¿qué era lo que le estaba diciendo el Señor a Pedro? Mira, Pedro, Satanás quiere darte una paliza que ni te imaginas. Satanás te está preparando una trampa que tú ni te la imaginas. Pero ¿cuál fue el problema de Pedro? Le entró por un oído y le salió por el otro. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Qué sabes tú si acaso Dios no me trajo a mí hoy como profeta de Dios para que escuches esta palabra y para que no caigas en pecado y para que no seas objeto de los ataques del enemigo? Porque Satanás ataca a aquellos a los que el Señor ha rescatado. Satanás te odia a ti. Pero mira algo más en este texto, vuélvelo a leer. Simón, Simón, he aquí, y subráyelo en su Biblia, he aquí, Satanás os ha pedido. Preste atención. Satanás, ¿qué tuvo que hacer para poder atacar a Pedro? Os ha pedido. Ojo con esto, porque en esto de la guerra espiritual, yo he escuchado predicadores que dicen cosas que no están en la Biblia.
Y en esto de la guerra espiritual hay dos extremos. Por un lado, están aquellos que exaltan desmedidamente al diablo. Desde que se levantan, sufren de paranoia. ¿Y qué es lo que están diciendo? ¡Ay! ¿Qué me irá a hacer el diablo hoy? ¿Quién sabe qué planes tendrá el diablo contra mi vida? Y viven asustados por el diablo. Ven al diablo en todo, ven subliminales en todo. No estamos diciendo que no hay, claro que hay, pero ven al diablo hasta en el tocos. Ay, aquí hay una imagen rara. Ven subliminales y ven al diablo hasta en los dientes del cuy. Ay, ahí debe estar alguna cosa rara. Gente que exalta al diablo. Pero el otro extremo, ¿sabe cuál es? Aquellos que viven como si el diablo no existiera. Y aquellos que a mí me dicen, pastor, pues fíjese que yo llevo años y nunca he tenido un ataque satánico. Mire, si usted lleva años de cristiano y nunca se ha encontrado con el diablo, probablemente es que va por el mismo camino. Pero si usted va en una dirección contraria, se va a encontrar con el diablo. Pero ¿sabe lo lindo? Lo lindo es esto: Satanás no puede tocarte a ti ni a mí a menos de que Dios le dé un permiso. Alabado sea Dios. No puede, aunque quiera, no puede. ¿Recuerdan el relato del libro de Job? ¿Cuántos han leído Job? Hay que leer el libro de Job. La Biblia dice que un día ángeles se presentaron en la corte celestial, y entre esos ángeles, ¿quién vino? Satanás. Y Dios sacó pecho, y Dios le dijo al diablo: hey, Satanás, ¿de dónde vienes? Oiga, eso es lindo, porque Satanás tiene que rendirle cuentas a Dios. ¿De dónde vienes? Y él dijo: de recorrer la tierra. ¿Y qué dijo Dios? Oye, si has considerado a mi siervo Bernabé, a mi siervo Luis, a mi siervo Eliseo, a mi sierva Ávila, ¿lo has considerado? ¿Y cómo son ellos? Personas perfectas, rectas, temerosas de Dios y apartadas del mal. ¿Cómo está Dios referente a Job y a muchos de nosotros? Feliz, diciendo: esos son mis hijos. ¿Y qué dijo el diablo? No. Lo que pasa es que Job te sirve porque tú lo proteges. Pero quítale la protección y vas a ver que Job empieza a maldecir y a renegar. ¿Sabe lo que es el libro de Job? Es una apuesta. La apuesta entre Dios y el diablo. ¿Y qué dijo el diablo? Te apuesto, Dios, que Job va a fallar. ¿Y qué dijo el Señor? Te apuesto a que no. Aleluya. ¿Será que Dios se arriesgará a apostar por ti y por mí? No los escuché. ¿Será que Dios se arriesgará? ¿A cuántos les gustaría que Dios se arriesgara por ti? ¿O cuántos dicen: no, espere un momentico, espere que tengo unas cositas pendientes? Hermanos amados, Satanás jamás podrá tocar a un hijo de Dios a menos de que Dios lo permita. Y si Dios lo permite, es porque Él tiene una bendición grande y especial para nosotros. Somos más que vencedores en Cristo Jesús. Aleluya.
Aleluya. Así que lo primero que tenemos que hacer es, ¿qué cosa? Escuchar a Dios. Y por ahí hay alguien que me puede decir cómo habla Dios. ¿Cuál es la forma más confiable en que Dios me puede hablar? ¿Quiere oír la voz de Dios? Lea la Biblia. ¿Quiere oír la voz de Dios en forma audible? Léala en voz alta. Esta es la palabra de Dios. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Sécase la flor, marchítase la hierba, mas la palabra de Jehová permanece para siempre. Aleluya. Aquí está el poder de Dios. El poder de Dios radica en la palabra. Aprende a escuchar la voz de Dios. Vamos con la segunda clave. La segunda clave es que si quieres ganar tu guerra espiritual, si quieres resistir un ataque satánico, en segundo lugar, tienes que evitar la autosuficiencia. ¿Cuál fue el problema de Pedro? El problema de Pedro es que fue autosuficiente. Cuando el Señor le advierte lo que va a ocurrir, ¿cuál fue la respuesta de Pedro? Léala ahí, versículo 33, léala en voz alta. Él le dijo, ¿qué le dijo? Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también ¿a qué? ¿Qué actitud está mostrando Pedro ahí? Autosuficiencia. En Colombia decimos estuvo muy sobradorcito, como diciendo, a mí, que el diablo me va a atacar a mí. Y sabe, el que piense estar firme, mire que no caiga. Mire, yo llevo más de 30 años predicando el evangelio, y por la gracia de Dios, de esos 30, más de 22 años pastoreando pastores. Y sabe que ha sido lo más triste, ver pastores caer en pecado, pastores fallar, pastores fracasar. ¿Y por qué razón fallaron? Sencillamente porque fueron autosuficientes. Porque predicarle a la iglesia es difícil, pero predicarle a pastores, porque muchos cuando escuchan una predicación dicen, eso yo ya lo sé, eso yo ya lo he predicado, y hasta lo he predicado mejor. Eso debe ser para fulano. Otros que no están aquí, lo que hacen es escuchar un sermón para tomar notas y luego predicarlo, lo cual no está mal. Pero lo que quiero decirle es, cuando usted escuche la palabra de Dios, así sea el cristiano más viejo de la iglesia, tiene que decir como debió haber dicho Pedro: Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, ora por mí, yo no sé cómo enfrentar este ataque de Satanás. Mire, grandes predicadores han fracasado, y todo porque son autosuficientes, sobradorcitos. Ya no oran, ya no leen la Biblia, ya no buscan a Dios. Y aquí está Pedro. Pedro es tan autosuficiente que está diciendo, ¿a mí? Oye, Señor, ¿estás hablando en serio que Satanás me va a atacar a mí? No, no está ni tibio. Un día un hermano estuvo en un congreso de intercesión y se fue para su casa. Iba medio envalentonado y dijo,
ojalá y hoy se me aparezca el diablo. Uy, ojalá hoy se me aparezca, porque yo lo que es agarro al diablo y le doy su paliza. Ojalá y se me aparezca el diablo. Y se acostó a dormir. A la medianoche se abrieron las ventanas de su cuarto. La luz empezó a prender y a apagar. El cuarto se llenó de una atmósfera terrible, olor a azufre. Y la cama se le empezó a mover para arriba y para abajo. Y empezó a oír una voz terrible. ¡Ah, aquí estoy! Y este hombre se tiró de rodillas y le dijo al Señor: ay, Señor, el diablo todo lo toma en serio. Yo lo decía era en broma. Yo era bromeando. Hay gente así, presumida. Y aquí vemos a Pedro presumido. Y cuando usted es autosuficiente, ¿sabe cuál es la señal? Una persona autosuficiente no ora. Cuando hay autosuficiencia, no hay oración. Y ese es uno de los problemas. Ay, yo ya llevo años en el Evangelio, yo ya conozco a Cristo y no oramos. Yo le dije a estos lindos pastores, Pastor Ávila, Pastor Eliseo, en el desayuno: por favor, oren por mí. Yo ya había orado, pero dije: oren por mí. Y yo me coloqué aquí con temor y temblor, y desde que recibí esta invitación hace muchos meses he orado por este evento, he orado por esta palabra, he orado por ustedes, he orado para que esta palabra no vuelva vacía, sino para que esta palabra los cambie, los transforme y cumpla el propósito para el cual Dios la ha enviado. Pero Pedro, autosuficiente, usted sabe la Biblia, no vamos a leer, se fueron al huerto del Getsemaní. Y allí Jesús está orando, 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 sudor como gotas de sangre. Y va donde Pedro, ¿y cómo lo encuentra? Durmiendo. Pedro, levántate, hay que orar, el diablo te va a atacar. ¿Y qué cree que dijo Pedro? Sí, Señor. Mire, el diablo puede destruir a alguien cuando logra que ese alguien se duerma. Usted y yo no nos podemos dormir. La Biblia dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero también la Biblia dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá de ustedes. Aleluya. Sométete a Dios, sométete a Dios. Cada día tenemos que someternos a Dios. Usted sabe que Pedro, dormido, pero cuando vino la turba, ahí sí se despertó. Esto es como en las vigilias. ¿Cuántos todavía hacen vigilias? Y algunos en la vigilia, ¿cómo están? Pero de repente por allá a las 2 de la mañana dicen: no, llegó el tocos, llegó la comidita. Y ahí sí se despiertan. Pedro se despertó con la turba. Y qué curioso, Pedro, 3 años de cristiano, y al huerto del Getsemaní no llevó la Biblia, no llevó el himnario, no llevó la ofrenda, pero ¿qué llevó? La espada. Y cuando aparecieron allí para arrestar a Jesús, ¿qué hace Pedro? Saca la espada y ¡fua! Le cortó la oreja a un soldado. ¿Sabe por qué le cortó la oreja? Porque el soldado corrió la cabeza. Porque si no, ¿sabe qué le hubiera cortado?
la cabeza. Y hay gente que hoy en día ya no cree en milagros, porque se imagina leyendo nosotros el Evangelio y Jesús se agachó, recogió la cabeza y se la colocó al soldado ahí. Porque Jesús es todopoderoso, ¿o no? Pero aquí está usando armas carnales. ¿Qué dice la Biblia? Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Aleluya. Tenemos armas, sí, pero armas espirituales. Si usted mira ahí en el versículo 54, otro error de Pedro por su autosuficiencia, es que dice el versículo 54, y prendiéndole le llevaron y le condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro lo seguía. ¿Cómo? ¿Cómo lo seguía? ¿Eso de qué habla? Falta de compromiso. Eso es lo que habla, es gente que no se ha comprometido de verdad. Y déjeme decirle algo. Si usted quiere ganar esta guerra, ¿cuántos quieren ganar esta guerra todavía? ¿Sabe qué tiene que hacer? Tiene que seguir a Jesús de cerca y no de lejos. ¿Por qué? Óigalo, escúchame. Porque el diablo le tiene miedo a Jesús, pero a ti y a mí no. Así que si queremos ganar esta guerra, tenemos que estar con Jesús. Cuando yo era muy niño, yo crecí en el campo, en la montaña, y llegué a la ciudad. Y yo era el único varoncito de mi casa. Y a la escuela donde me llevaron me empezaron a hacer bullying. Ahora sabemos que es bullying, en ese tiempo no sabíamos. Pero había unos chicos que me pegaban, me maltrataban, porque yo hablaba como campesino, porque vestía como campesino. Y duré 1 año, 2 años, 3 años, y siempre me humillaban. Yo era el único hombre de la casa. Pero cuando estaba en el 3er año de la escuela, un tío mío que vivía en el campo, pero que era 5 años mayor que yo, lo mandaron a la ciudad y lo colocaron a estudiar en mi escuela. Entonces la situación en la escuela cambió, porque ahora siempre que yo estaba en el patio, ¿con quién cree usted que yo caminaba? Con mi tío. Y yo era como diciéndole a los que me tenían humillado, diciendo: a ver, ¿qué vas a hacer? Mira con el que estoy. Hermano, ahora que estamos en Cristo, pues estamos caminando con el Todopoderoso. Mayor y más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Dale un aplauso a ese Dios todopoderoso que tú y yo tenemos. Así que dígale a su hermano: no seas orgulloso. Deje la autosuficiencia. Ay, el diablo a mí no me va a tocar. A todos nos quiere atacar. A todos nos quiere destruir. ¿Cuál fue la primera clave que les dije? Escuchar a Dios. La segunda, evitar la autosuficiencia. Y la tercera, por la E, para que la recuerden, entender el propósito de Dios. ¿Cuál era el propósito del Señor? Vuelva allí a Lucas 22:32. El Señor le dice a Pedro en el 31: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero lea el 32 fuerte: 1, 2, 3.
pero yo he rogado por ti que tu fe no falte y tú, una vez vuelto, confirma ¿a quién? A tus hermanos. Aquí Jesús aparece como el perfecto intercesor. ¿Qué le dice a Pedro? Satanás te va a atacar, pero ¿qué está haciendo Jesús por él? Estoy orando por ti. Dios bendiga a los intercesores. Dios bendiga a los intercesores de la iglesia. Pastores, ustedes, nosotros debemos dar gracias a Dios por esa nube de oración que hombres y mujeres levantan a favor de nosotros. Si yo estoy aquí en pie es porque probablemente allá en Colombia hay una nube de intercesores orando por mí. Alabado sea Dios. Alabado sea Dios. Jesús dice, yo he rogado por ti. Pedro, yo he orado por ti. ¿Y qué dice? Yo he orado por ti para que tu fe no falte. Pero finalmente, ¿qué ocurrió con la fe de Pedro? ¿Faltó, sí o no? Sí, tristemente. Porque Pedro, por su autosuficiencia, llega allá y empiezan a preguntarle, oye, hey, tú eres seguidor de Jesús. Te vimos allá en el Congreso de Intercesión. ¿Y qué dijo Pedro? ¿Yo? No. Me está usted confundiendo con alguien. Yo no soy. Y le dijeron, sí, hasta tiene la pulserita todavía. Ahí se le ve. Sí, usted es de los que estaban allá en el Coliseo de Guaral. ¿Y qué dijo Pedro? No, yo no sé esa pulsera de dónde salió. Sí, mira, hasta tu manera de hablar te delata. ¿Y qué empezó a hacer Pedro? La Biblia dice que empezó a maldecir. Es decir, Pedro empezó a decir groserías. Pedro empezó a negar a Cristo. ¿Qué es negar a Cristo? Óyelo. Negar a Cristo es hablar y vivir como si nunca hubieras conocido a Cristo. Cuando usted en el trabajo, cuando usted allá en la cotidianidad habla mal, se comporta mal, ¿qué estás haciendo? Negando a Cristo. Pedro empezó a decir groserías. Y aunque la Biblia no dice, pero yo me imagino al Señor mandando un ángel, diciéndole, ángel, rápido, ve allá y jálale la cola al gallo. ¿Para qué? Para que la gente escuchara el canto del gallo y no las groserías de Pedro. Así que yo me imagino que el ángel voló y le jaló la cola al gallo, y el gallo probablemente cantó, ¡cállate, Pedro! ¡Cállate, Pedro! ¿Cuántas veces el Señor habrá tenido que mandar ángeles a jalar colas de gallos para que no lo neguemos? ¿Qué terminó haciendo Pedro? Negando a Cristo. Y cuando usted lee el Evangelio, lo más terrible es que cuando Pedro está negándole, la mirada de Jesús se encontró con la mirada de él. O sea, Pedro está diciendo malas palabras, diciendo, no lo conozco. Y apenas dice, no lo conozco, ¿con quién se encontró? Con Jesús. Wow. Eso es como que tú estés en una reunión hablando mal de alguien
Y justo cuando estás hablando mal de alguien, no, es que ese pastor Bernabé, ¡oh! Y de repente te das cuenta que él está ahí. ¿Cómo quedas? Y por eso, ¿qué opción le quedó a Pedro? ¿Qué dice la Biblia que hizo Pedro después? Salió y empezó a llorar amargamente. Pero ¿qué dice el Señor? Yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Pero ¿qué más dice? Pero tú, una vez que vuelto, esa palabra es conversión. Una vez te arrepientas, óyelo, porque Pedro no terminó como Judas, y yo estoy aquí como profeta de Dios para decirte: no terminarás como Judas. Puede ser que de repente falles y caigas, pero Dios te va a levantar y Dios no te va a descalificar. Dios seguirá creyendo en ti. Alguien que lo crea. ¡Aleluya! Pedro, tú me vas a negar, pero sabe, he orado tanto por ti. He orado para que no falles, pero aunque falles, vas a volver. ¿Y qué vas a hacer? Confirmar a tus hermanos. Alguien escuche esta palabra. Tus pecados no te descalifican. Aunque hayas pecado y aunque hayas fallado, Dios sigue creyendo en ti. Dios te ama y Dios tiene un plan para tu vida, y Dios te va a usar, y te va a usar de una manera poderosa, porque Dios no desperdicia ni siquiera nuestros fracasos. Pedro no terminó allí. Yo sigo leyendo la Biblia y mi Biblia dice que el día del Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre Pedro y Pedro fue lleno del Espíritu Santo y se levantó y predicó un sermón, y por lo menos 3,000 personas ese día se convirtieron. Dios no descalificó a Pedro, y a partir de ahí lo que vino fue poder, unción, gloria sobre la vida de Pedro. Era tan ungido Pedro que la sola sombra de Pedro sanaba a los enfermos. Y yo le digo a alguien aquí: Dios no se ha olvidado de ti, aunque le fallaste. Hoy Dios te colocó esta cita para levantarte, para restaurarte y para usarte de una manera que tú ni siquiera te lo imaginas. Dios te va a usar. Dios tiene un propósito para ti. Dios tiene un plan para tu vida. Ya quiero terminar para que vayamos a almorzar. Pero hablando de Job, cuando yo conocí al Señor y empecé a leer la Biblia, me emocioné. Pero cuando llegué al libro de Job, me preocupé. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pero aún a pesar de eso, el diablo se ensañó contra Job. ¿Y qué perdió Job? Todo. Perdió sus hijos, perdió sus riquezas, perdió su salud. Y le confieso, cuando yo leí eso, yo entré en una crisis de fe. ¿Y sabe qué pensé yo? No vale la pena consagrarse a Dios, porque si yo me consagro a Dios, de pronto Dios dice: haga lo mismo que hizo con Job.
Entonces yo dije, uy, no, pues sí me consagro, pero no tanto. Sí, en serio, me pasó eso. Y dije, no, pero ¿cómo lo hago? Si Job, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y finalmente como que no le sirvió de mucho, como que no vale la pena consagrarse. Pero escúchame, luego llegué a la Biblia más adelante y llegué a la carta a los Hebreos. Y cuando llegué a la carta a los Hebreos entendí la diferencia entre Job y nosotros. Porque lo que dice el escritor a los Hebreos es que Cristo murió, resucitó y está en el cielo a la diestra del Padre, haciendo ¿qué cosa? Intercediendo por nosotros. Un privilegio que Job no tuvo. Cuando Satanás fue a pedir a Job para atacarlo, no hubo nadie que se levantara en su defensa. Pero hoy en día, cuando Satanás va delante de Dios a pedirte a ti para zarandearte y atacarte, porque de repente no oras, porque de repente no te consagras, porque de repente no vives para agradar a Dios, porque de repente no cumples el propósito de Dios. Cuando Satanás va delante del Padre para decir, deme a fulano, deme a sutano, lo voy a zarandear y lo voy a atacar porque no vive como debiera. ¿Sabe? Yo puedo en mi imaginación, por la palabra, ver al Señor Jesucristo levantarse de su trono y decir a esa persona, no me la tocas porque yo la compré con mi sangre preciosa, no tienes permiso para tocarla, es mía, la compré con mi sangre, está en el hueco de mi mano y nadie le puede tocar. Alabado sea Dios. Jesús vive para interceder por ti y por mí. Hoy en medio de este evento hay un intercesor en el cielo. Hay un intercesor lindo, glorioso y divino en el cielo, orando por ti y por mí. Alabado sea Dios. Pedro no fracasó, tú tampoco vas a fracasar. No vamos a fracasar. Yo he rogado por ti. Jesús vive en el cielo, intercediendo por ti, intercediendo por mí. Estamos en una guerra, pero esta guerra la vamos a ganar. 3 cosas tenemos que hacer. Número 1, dígalo fuerte. ¿Qué tenemos que hacer? No los oigo. Escuchar la voz de Dios. Número 2, evitar la autosuficiencia. Y número 3, entender el propósito de Dios. Termino con esta frase. ¿Qué aprendemos de Pedro? De Pedro aprendemos que para poder ser más que vencedor, hay que rendir la vida al Salvador. Para ser más que vencedor, hay que rendir la vida
al Salvador. Y yo quiero que vengan corriendo al altar todos aquellos que son conscientes de que tienen una guerra espiritual y que vienen al altar a decir: Señor, yo hoy vengo a rendir mi vida delante de ti. Yo no quiero perder esta guerra. Yo hoy tomo la decisión de rendir mi vida delante de ti. Vengan todos en pie, y aquellos que realmente quieren ganar esta guerra vienen corriendo a orar, a decirle al Señor: te rindo mi vida, te rindo todo lo que soy. Aleluya, aleluya. ¿Dónde están los hermanos de la música? Levante sus manos, empiece a hablar con Dios. Si usted habla en lenguas, fluya en las lenguas del Espíritu. Este es un ambiente propicio para orar en lenguas. El que habla en lenguas habla misterios. El que habla en lenguas no le habla a los hombres, sino le habla a Dios. El que habla en lenguas a sí mismo se edifica. Oraré con el entendimiento, pero también oraré en el Espíritu. Shama ramarabakata ramarabakanda ramaikia. Y ramabaya soharamakanda ramakata ramakanda. Arramabababaya samarabakanda ramaikia. Y ramababaya soharamaikia. Ora con fuerza. Ora con fervor. Hay un ataque del diablo en contra de tu vida. Hay un ataque del diablo en contra de tu familia, de tu matrimonio, de tus hijos. Hay un ataque del diablo en contra de este país, de la República del Perú. Y la iglesia se tiene que poner en la brecha para orar y para hacer guerra espiritual. No más oración de bostezo, no más oración de flojera. Vamos, de lo profundo de su ser, levante la voz y empiece a orar a Dios, a clamar a Dios, a clamar al Dios que todo lo puede. No cometas el error de Pedro. Pedro no sacó tiempo para oír la voz de Dios. Yo estoy aquí como profeta de Dios para decirte: hay un ataque del diablo en contra de tu vida, pero de ese ataque puedes salir en victoria. De ese ataque puedes salir mejor de lo que entraste. Pero tienes que orar, tienes que clamar, tienes que interceder. Y a Shamarabakanda, Ramarababababababababa. Y Ramarabakenda Ramakanda, Shamarabakata Ramaraba, y Ramarababababababa. Vamos, ora. Coloca tu vida, coloca tu familia, coloca tu iglesia. El diablo tiene un ataque, pero mayor, más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Shamarabababa, y Ramarabababababa, y Ramarabakandaramakaya, Arramabababa, Arramarabababa. Jesús, en lo que harás en mí, creo en ti. Lo que harás en mí, recibe toda la gloria.
Maravilloso Jesús, milagroso Señor, llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Dígalo. Creo en ti, Jesús, Y en lo que harás. en lo que harás en mí. Creo en ti. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Aleluya. Vamos, levante su voz en clamor de guerra. Haga guerra espiritual. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales en las regiones celestes. Padre, en el nombre de Jesús, creemos a lo que tu palabra dice. Y tu palabra dice que en tu nombre echaremos fuera demonios. Tu palabra dice que mayor y más poderoso es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tu palabra dice que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Tu palabra dice que en tu nombre hollaremos serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Tu palabra dice: sométanse a Dios, resistan al diablo y el diablo huirá. En esta hora nos sometemos a ti. Ríndase a Dios. Dile al Señor: Señor, te rindo toda mi vida. Espíritu Santo, te rindo mi mente, te rindo mis emociones. Espíritu Santo, te rindo mi voluntad, te rindo absolutamente todo. La Biblia dice que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Presente su cuerpo, consagre sus ojos, sus oídos, su boca, todo su ser, todo su cuerpo, conságrelo a Dios. Haga guerra espiritual. Renuncie a ese pecado oculto, a ese pecado secreto, a ese pecado que tú y Dios saben que estás cometiendo. Renuncia ahora. Vamos, confiésalo, confiésalo, confiésalo. Dile, Señor, perdóname. Confieso este pecado. Renuncio a él ahora. Eso te hace libre. Eres libre, eres libre, eres libre. Ahora. Shamarabakata ramarabakanda. Ramarabakata ramarabakanda. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni le den lugar al diablo. Hoy renuncia a esa raíz de amargura. Renuncia a esa raíz de amargura. Perdona a esa persona que te hizo daño. Perdónala. Shamarabakata ramarabakanda. Irramarabakata ramakaya. Shamarababa. Arramarabakanda ramaikia. O ramababa yaso. Y arramarabakaya. Shamarababa. Irramarabakata ramakanda.
fluya en la lengua del Espíritu. Hay una renovación espiritual. Ahora recibe, 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 ahí. Tú que nunca habías hablado en otras lenguas, hazlo ahora, ahora, recibe ahora, sé lleno del Espíritu Santo. Renueva esa experiencia del hablar en lenguas, la experiencia del Espíritu. Shabarabakata Rama, Ramarabakata Ramakaya, Ramarabakata Ramakaya, Shabarabababababa, Irramarababababa, Arramarabakata Rama, Irramarababababa, Shabarabakata Rama, Arramarababababa. Ahora. Sí, Espíritu, llena tu pueblo, llena tu iglesia, llena tus hijos. Ahora, fuego de Dios, ahora. Aleluya. Maravilloso Jesús, milagroso Señor, Dígalo. llena este lugar a tu presencia. Al descender tu Haz poder, descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. dígalo. En lo que harás en mí. Yo creo en ti,